Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo la cuarta parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. En la sinagoga aguantaba bostezando o dando rienda suelta a la imaginación, porque en efecto el recurso a la imaginación era su única defensa. ¿Hasta qué punto estaba lejos de sentir en el templo la menor fascinación religiosa? Él mismo nos ha contado que cuando se abría solemnemente el arca de la alianza, recordaba los puestos de tiro al blanco de las ferias de diversiones. También allí se abría la tapa de una caja, si se acertaba en el color negro. Solo que allí saltaba algo interesante, no como en el templo, donde salían a relucir los mismos muñecos viejos sin cabeza. Queda claro que este Franz Kafka nació escéptico en cierta oportunidad con motivo de la fiesta de la recordación. Se vio obligado a salir del templo con todos los de su edad, dejando solas a las personas mayores. ¿De qué se trataba? Quedó muy intrigado, pero no preguntó nada y se contentó con la curiosa y significativa sospecha de que sin duda la enigmática ceremonia debía incluir alguna incidencia no apta para menores. Como suena, no. Él no tomaba en serio todo aquello. ¿Pero tomaba Fran algo en serio? En realidad no. Aparte de sus propias angustias, de sus propios miedos, todo le resultaba absurdo. Había entrado en la adolescencia, falto de consejos, como quien da un paso por equivocación. A la deriva entró en la adolescencia con un prematuro y creciente escepticismo. El mundo le parecía pura comedia, una comedia sin sentido tramada por las personas mayores, una comedia en la que no veía modo de participar. Su desconfianza esencial respecto al mundo de los adultos era prácticamente absoluta, pero cosa obvia y tremenda, las mismas costumbres que tan poco serias le parecían, que tan arbitrarias y absurdas le parecían, contribuían a aumentar hasta el límite de su propia inseguridad interior, sus miedos y angustias, porque no es posible estar al margen del mundo y desconfiar absolutamente de sus movimientos sin caer en la más absoluta e inerme de las soledades, y sin que el miedo, como un enemigo que sabe aprovechar la circunstancia propia, ataque al solitario con feroz continuidad. Pero no por sentir miedo y soledad iba aquel Franz Kafka a creer en lo que no creía y a confiar en lo que no confiaba. Era imposible. No podía empezar de nuevo, y todas sus angustias y desconfianzas se habían ido entretejiendo desde los días tempranos de su infancia, cerrando sus nudos casi hasta la asfixia. Terminaba la infancia, pero ¿en qué condiciones? Separado de sus padres,
por un abismo, de sus hermanas por unos pocos años, de sus compañeros de colegio por una mámpara de cristal, y con esa sensación de que el mundo adulto es pura comedia de fantoches. ¿Con quién y cómo podría comunicarse? ¿Qué o quién podría salvarle de asfixiarse bajo su mámpara de cristal y bajo la mirada de ese padre imponente que le hacía tartamudear? ¿Cómo podría calentar su mundo helado? Estaba solo, no era ni puramente judío, ni puramente checo, ni puramente alemán. Vivía al margen de sus compañeros de instituto y al margen de su familia en casa, y desde luego no tenía ninguna certeza, ninguna verdad. Vivía indudablemente en el seno de una familia adinerada. Iba al mejor colegio de Praga, pero no podía fiarse del suelo que pisaba, porque ¿cómo olvidar las casas humildes situadas en los linderos del Josefstadt? ¿Y cómo olvidar las tristes callejas que había recorrido con su implacable cocinera? Y las reses desolladas que colgaban a las puertas del colegio del mercado de la carne, y esa sensación de ser arrastrado contra su voluntad hasta las puertas del colegio. No, Fran no olvidó, y desde luego todo eso estaba todavía muy cerca del joven que acudía al mejor colegio de Praga. Cierto que ahora todo parecía normal, limpio y seguro, pero solo en apariencia, pues, ¿qué había sido de aquellos hermanos Heinrich y George? ¿Qué fuerza los había arrebatado? La misma que le arrancaba ahora del universo de la infancia y le obligaba a participar en todos los sinsentidos de la vida adulta. Para él nada era seguro, ni tenía auténticas seguridades sobre las que reposar. No confiaba, recelaba, una infancia infeliz, un incierto futuro. Por fortuna, a diferencia de los barcos antiguos, los jóvenes no suelen hundirse, y la vida, la pura vida, continuaba impasible, impulsando a Fran hacia adelante, sin explicaciones y sin pedirle su opinión. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Todos se habían estrellado contra la mirada escéptica e interrogante de Franz Kafka y se habían acostumbrado a ver sus labios firmemente cerrados en una mueca de silenciosa obstinación, porque así iba por el mundo. Nadie sabía qué llevaba dentro y parece que nadie le vio pasear por el famoso Graben con los brazos cruzados detrás de la cabeza y poniendo cara de pocos amigos. Le gustaba hacerlo en el Graben, el paseo más concurrido y elegante de la ciudad de Praga. Cruzaba los brazos de esta forma extravagante y se complacía mirando de reojo las reacciones de los viandantes. No pasaba de ser un juego, pero es evidente que algo empezaba a cambiar en el misterioso alumno del instituto alemán, personaje habitualmente discreto y nada aficionado a las extravagancias. Bien mirado, eso de cruzar los brazos detrás de la cabeza era poca cosa.
si recordamos las extravagancias del poeta Rainer Maria Rilke, porque Rilke, siendo un joven imberbe, se había complacido paseando por el mismo Graben con bastón y monóculo, llevando con divertida afectación un iride de largo tallo entre los dedos. En efecto, por donde el adolescente Franz Kafka paseaba con los brazos cruzados detrás de la cabeza, ya había paseado Rilke con su iride, o severamente vestido de fraile y sin iride, pero en Kafka lo de los brazos y la cara de pocos amigos, siendo él tan discreto habitualmente, era gesto de desafío, síntoma visible de un profundo cambio. Le tocaba vivir y, si así se quiere entender, daba sus primeros gestos juveniles de esta manera extravagante. Pero véase qué inerme estaba este joven y se comprenderá que, a falta de verdades y de interlocutores, se agarrase a un papel y tratase de escribir. A través del papel podría hablar consigo mismo. En el papel iba a descubrir Franz Kafka un territorio nuevo en el que podría ejercer soberanamente una libertad que en todos los órdenes le estaba negada. Pero no descubrió ese territorio de golpe, ni tampoco descubrió súbitamente la posibilidad de hablar consigo mismo con la pluma entre los dedos. No gritó su ¡Eureka! Con el júbilo de los descubridores. Empezó a escribir a huartadillas, furtivamente. Empezó a escribir antes de saber que había nacido para escribir, antes de saber que la literatura era su destino. En el año 1876, su tío le arranca unas cuartillas y proclama ante toda la familia las pamplinas de siempre. Tenía 14 años y le faltaba mucho camino para llegar a reconocer su destino. ¿Por qué empezó? Quizás alguna vez oyó hablar de la biblioteca de su abuelo materno, el anciano bañista de las heladas aguas del Elba. No es seguro. En su casa no se hablaba una sola palabra de literatura. Su padre solo leía el periódico. Todo indica que las primeras noticias acerca del universo literario las recibió en el Instituto Alemán. Pero no se crea que dicho instituto favorecía la aparición de escritores, porque al contrario se diría que los maestros estaban empeñados en destruir en el huevo cualquier vocación literaria. En el Palacio Kinsky faltaban los maestros capaces de enseñar literatura de verdad. Todo quedaba en formulismo superficial, en frías y pedantes exhibiciones y en la memoria. Bastará decir que allí se utilizaban ciertos cuadernos que, más que a despertar el amor por la literatura, parecían destinados a producir aversión ante ella. Tales cuadernos contenían frases ejemplares entresacadas de los libros de los grandes
escritores alemanes. Los alumnos debían aprenderlas de memoria, como todo. El contenido de tales frases importaba poco, pues solo interesaba su perfección formal, y con gritos y castigos como amenaza, su aprendizaje memorístico resultaba odioso y desde luego una tarea que no invitaba a escribir por cuenta propia. Cada año, por otra parte, los alumnos debían memorizar también una interminable serie de poemas. Se trataba de recordarlos en los exámenes. Ya sabemos que ni Goethe ni Morike, por poner dos ejemplos ilustres, escribieron poemas para que los alumnos de un instituto se martirizaran aprendiéndolos de memoria, pero para martirizar se los utilizaba. La iniciativa personal quedaba anulada o ridiculizada de antemano, pues los grandes escritores alemanes quedaban tan por las nubes, tan en lo alto de sus áulicos pedestales, que los alumnos, por comparación, quedaban reducidos a la nada. Escribir parecía cosa de grandes hombres, exclusiva de genios de nacimiento, pues ¿quién osaría empuñar la pluma a la sombra enorme e incalculable de Goethe? Si a la sombra de su padre tartamudeaba, a la sombra de Goethe el joven Kafka parecía condenado al silencio. Pero empezó a escribir. Quizá le movió a ello un secreto instinto, parecido al famoso instinto de conservación, una especie de sexto sentido. Sin duda, solo por medio de la literatura podría elaborar el mundo un ser tan solitario, desarraigado y desasistido como él. El hecho es que empezó, pero antes de sentarse por primera vez a la mesa con el propósito de escribir, hizo un descubrimiento previo, el placer de la lectura. En la biblioteca del Instituto Alemán encontró los libros que le descubrieron que la literatura, la verdadera literatura, no tenía nada que ver con las frases que sobre ella se impartían. En efecto, Frank encontró en los libros un mundo nuevo y quizá pueda decirse que sus largas horas de lectura fueron su primer diálogo auténtico. No escribiendo, leyendo se entreabrió al mundo. Gracias a los libros descubrió que en el mundo habían existido o podían existir personas como él. No todo era tan falso ni tan horriblemente frío como él había llegado a creer. Al fin había encontrado algo, y en aquella casa donde solo se leía el periódico, Frank se entregó a la lectura con verdadera pasión. Mientras sus padres jugaban a las cartas, él leía y continuaba leyendo después de la cena. Finalmente, cuando todos se iban a dormir, se veía obligado por la fuerza a cerrar el libro. Cortaban el gas y todas las luces se apagaban, y era inútil pretender impedirlo. Por muy emocionante que fuese la lectura, tan inútil como reclamar una vela. Todos se van a la cama, así que tú también tienes que hacerlo. Él jamás comprendió este argumento y siempre cerró sus libros con rebelde contrariedad.
por lo que pude entender, tanto en el instituto como en casa se trabajaba para hacer desaparecer las inclinaciones personales, escribía Franz Kafka años más tarde, recordando aquellos bruscos cortes de luz y las tediosas clases de literatura. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Pero siguió leyendo. Ignoramos cuáles fueron sus primeras lecturas apasionadas. Lo más probable es que empezase leyendo a los escritores alemanes que oía ponderar en el instituto. Empezó con Goethe o con Schiller, no se sabe. Sabemos que leyó a Palzer y a Heinrich Bosch Kleist, por quien debió sentir de inmediato una atracción especial. Ignoramos qué obras de Kleist leyó entonces, y tampoco sabemos si supo ver en aquellos años de juventud hasta qué punto este romántico alemán se le parecía, porque Kleist, el romántico autor de La Marquesa de O, se había encontrado, como Kafka se encontraba ahora, en el centro solitario de un círculo solitario. Kleist había sido considerado el más inútil miembro de su familia, de una familia que despreciaba olímpicamente todo lo que no olía a alta aristocracia y que jamás comprendió al joven Heinrich, que, empeñado en escribir dramas y poesías, abandonó la carrera militar. Fue impresionante el final del poeta a los 34 años. Kleist dio muerte a Henrietta Bosel, su amante. Ella se lo había pedido y se suicidó a continuación, a su lado. En el umbral de su romántica muerte había escrito: «Me arrebata un remolino de una felicidad jamás intuida. Furores esenciales despierta la literatura y de ellos no se habla en el bachillerato, pues solo es posible comunicarlos a media voz». Gracias a una común afición por la literatura, Frank empezó a ganarse algunos amigos. ¿Significa esto que había logrado escapar de su mámpara de cristal? En realidad, solo en parte y a ratos lograba tal cosa. Pero lo que importa retener es que a partir de los 15 años hizo continuos esfuerzos por liberarse de ella. Su primer gran amigo fue Oskar Pollack, uno de los alumnos más inteligentes y audaces del instituto y uno de los más maduros. También Pollack tenía afición por la literatura, aunque bien pronto se vería que tal afición era superficial, mucho menos profunda que la de Frank. Pollack animó a Kafka a escribir, a leer y a relacionarse con el mundo. Ya en los últimos años del bachillerato, Kafka inició por mediación de Pollack una buena amistad con Hugo Berman, persona sensible a la literatura y el único sionista convencido de la clase, gracias a cuyos oficios logró aprobar los exámenes de matemáticas que tanta angustia le producían. Entre sus primeros amigos conviene recordar también a Edward Felix
Sprigman y a Rudolf Jowy. Al parecer, estos amigos alentaron a Kafka a escribir al margen del instituto. Sin embargo, como era inevitable, varias ideas oídas en el palacio Kinski influían poderosamente. Libros de texto y maestros declaraban allí algunos principios literarios muy discutibles y sumamente empobrecedores. Por ejemplo, se decía en el instituto que la prosa es pura y simplemente la expresión del sentido común humano. Los profesores enseñaban que en el instrumento adecuado para expresar conocimientos científicos, para informar, discutir o predicar, nunca se oyó en el Palacio Kinski que la prosa puede ser instrumento de la imaginación. Y desde luego nada se dijo allí de la novela y del cuento, dos géneros insignificantes, según los profesores, porque estos entendían, siguiendo un prejuicio, que sólo el drama y la lírica pueden considerarse literatura con mayúscula. Consecuentemente, los alumnos con inclinaciones literarias se dedicaban a componer rimbombantes escritos líricos o dramáticos. La peor época para empezar, escribía Franz Kafka. A manera de botón de muestra, he aquí el título que Emil Utiz, un compañero de Frank, dio a uno de sus libros, De los últimos misterios de la vida, una sinfonía lírica. Todos aspiraban a componer tales sinfonías y bien poco tenía que ver esa literatura de solemnes palabras con lo que sus autores, todavía unos aprendices, vivían y sentían realmente. Y ahora se comprenderá mejor por qué dijimos que Franz Kafka no descubrió de golpe todas las posibilidades que la literatura podía ofrecerle. También él se enredó en los prejuicios de quienes le rodeaban. Cierto que no cayó de lleno en la obsesión de componer una gran sinfonía lírica y que mostró desde el principio una marcada preferencia por el género narrativo, pero también él tenía el prejuicio de ser solemne y hasta qué punto, en su afán de grandilocuencia para encontrar los nombres adecuados para los protagonistas de una novela, tuvo que recurrir a un calendario. Allí encontró para el protagonista el nombre de Johannes y le hubiera gustado que la protagonista se llamara Renata, nombre femenino lo bastante solemne como para satisfacer sus prejuicios del momento. Pero no pudo llamarla Renata porque ya alguien, no sabemos quién, se había apoderado de ese nombre para un drama. Frank tuvo que contentarse con llamarla Betty, otro nombre solemne que figuraba en el mencionado calendario. Estaba tan embrujado con las grandes palabras, recordaría. Con tales prejuicios, el resultado tenía que ser necesariamente artificial. Y lo era. Fran no terminaba nada. La pluma se le escurría entre los dedos. Todo lo que escribía le resultaba demasiado frío
y aquella artificiosidad rimbombante no constituía un mundo firme y personal, por tanto no le servía, porque escribir no era aún su destino, solo de vez en cuando lo hacía, y dicho sea de paso, no mostraba a nadie una sola línea. Qué frío me perseguía día tras día desde mis palabras escritas. Ya hemos visto cómo se lanzaba de vez en cuando por el gravén, ahora también de vez en cuando, como quien cede a un incontenible impulso teatral, se daba el gusto de impresionar a sus hermanas con algunos patéticos discursos. Sabía tantas cosas de memoria, otras veces no discurseaba, sino que soltaba un alarido para asustarlas. En resumidas cuentas, todo esto quiere decir que andaba por el mundo con los labios menos apretados que antes. Y es que su indiferencia no podía reprimir ahora un sentimiento de curiosidad frente a las cosas del mundo. El tímido, discreto y aburrido personaje de los tiempos pasados entraba en actividad. No sabemos en qué año exactamente tuvo la ocurrencia de escribir, para el cumpleaños de su padre, una pequeña pieza teatral bajo su dirección. Sus hermanas la representaron ante el complacido y algo distraído señor Kafka, y quedó la costumbre de celebrar su cumpleaños de este modo. Solo se recuerdan dos títulos: el Saltimbanqui y hablan las fotografías. Y no sabemos si eran buenas o malas representaciones. Lo cierto es que pronto Fran decidió no presentar piezas propias a la consideración de su padre. Se dedicó siempre para que actuasen sus hermanas, a adaptar obras cortas del dramaturgo Hans Sachs. De vez en cuando, además, se veía a Fran y a sus hermanas dando vueltas como locos alrededor de la mesa del famoso comedor, vestidos con rarísimos disfraces y cantando o gritando: «Somos los valientes idiotas, los idiotas de pantalones rotos». Costumbre como esta se mantuvieron durante años, al parecer hasta que Frank concluyó el bachillerato. Y debe decirse que tal gusto por los disfraces y las representaciones no era ajeno al furor teatral que se vivía en Praga en aquellos años. Las óperas de Richard Wagner y los dramas naturalistas de Ibsen o de Hauptmann se representaban una y otra vez en los teatros, y como vemos, las resonancias de esa actividad se dejaron sentir hasta en el muy serio comedor de los Kafka, pero esto no hubiera sido posible si Frank no se hubiera encontrado en plena efervescencia juvenil. Pero es que Franz Kafka no nos engañe. Que no nos engañe con sus extravagantes paseos por el Graben, con sus gestos teatrales y sus carreras alrededor de la mesa del comedor. Sentía curiosidad, sí, y hacia estas cosas, pero seguía triste y desorientado. Gritaba para asustar a sus hermanas,
pero aquellos gritos eran como una llamada y al momento todo volvía a la normalidad. Frank volvía al silencio. En silencio vivía la mayor parte del tiempo y lo cierto es que solo despertaban su curiosidad fenómenos que por lo general despiertan indiferencia. Indiferente ante lo que se considera importante, atento a lo que a él le parecía importante. ¿Dónde encontrar un fuego para calentarse el alma? ¿Dónde las grandes verdades y las claves profundas de la vida? A los 15 años, Franz Kafka y Hugo Berman se enzarzaban en bravas discusiones teológicas. Berman, un judío convencido y practicante, apenas podía soportar las ideas de su nuevo amigo. Para demostrarle la existencia de Dios, Berman recurría al conocido argumento de que así como no hay reloj sin relojero, no puede haber mundo sin Dios. Pero Kafka no se dejaba seducir. Según él, el argumento de Berman quedaba anulado si se admitía, ¿por qué no?, que Dios es el mundo, y trataba de atraer a su amigo al panteísmo del filósofo Spinoza, cuyas ideas acababan de conocer, porque las ideas de Spinoza le resultaban infinitamente más interesantes que las sumas y restas que su padre ejecutaba sin cesar en la tienda. Y desde luego la discusión con Berman no tenía fin, pues ambos amigos se mantenían irreductibles en sus posiciones. Las ideas iban y venían, estallando como fuegos de artificio en las cabezas de aquellos jóvenes que tanto las necesitaban. Un poco bajo cuerda, el profesor Whatwall, un darwinista convencido y uno de los pocos profesores del instituto que tenían algo que ofrecer, puso a Oscar Pollack sobre la pista de Charles Darwin y bien pronto Pollack y Kafka se imbuyeron hasta los tuétanos de la teoría de la evolución. Sí, el hombre procede del mono. Y Frank apenas podía soportar que le cortaran la luz cuando leía tan alucinante teoría en las páginas de El origen de las especies. También gracias a Whatwall leyeron El enigma del mundo de Haeckel, reafirmándose en su íntimo materialismo y encontrando allí los argumentos para justificarlo. Privan acompañó a los dos amigos en estas alucinantes lecturas, sin importarle la opinión de padres y maestros. Era ya rematadamente ateo, y los tres formaron un grupo aparte, bajo la recelosa mirada de los profesores del instituto. Pollack, el más audaz, pretendió dar una conferencia sobre Darwin para comunicar las nuevas ideas al resto de sus compañeros. Como era de prever, la prohibición fue rotunda. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta cuarta parte
de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Agradezco las visualizaciones que han tenido las 3 partes anteriores y bueno, agradeceré a todos los suscriptores y suscriptoras que ven estos vídeos que me deis, que me apoyéis con vuestros likes, por favor, para que YouTube pues lo pueda difundir a más personas. Mañana sábado os traeré la 5ª parte. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.